Muy buenos días mis chicos, espero se encuentren muy bien. Chicos, el día de hoy en estadística vamos a hacer un ejercicio completo de tablas de frecuencias y de todos los diagramas estadísticos que hemos visto, para que así ustedes hagan de actividad un ejercicio completo para ver si ya hemos entendido el tema. Para esto lo que debemos alistar es nuestro cuaderno de estadística, los esferos, los colores, el lápiz, el borrador, el transportador, la regla y vamos a dar inicio con toda la actitud, chicos. Entonces vamos a poner como título actividad. Entonces la actividad dice: los estudiantes de ingeniería de último semestre se encuentran haciendo su práctica en una planta. Durante 80 días recogieron datos sobre las cantidades de óxido de azufre. Estas las recogieron en toneladas emitidas por la planta así. Entonces, como se dan cuenta, en nuestro diagrama, en nuestra tablita, entonces, todos estos fueron los datos que recogieron. Entonces, nos dicen que el primer día se recogieron 15,8 toneladas de óxido de azufre. El segundo día recogieron 26,4 toneladas de dióxido de azufre y de azufre, y así sucesivamente hasta completar los 80 días. ¿Listo? Entonces, me dicen que con esta tabla lo que tengo que hacer es hacer la tabla de frecuencias completa y los gráficos estadísticos. Vamos a ver entonces cómo iniciamos. Entonces, lo primero que tengo que hallar para poder hacer mi tabla de frecuencias es el rango, ¿sí? Y recuerden que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Si nos damos cuenta en la tabla, el valor máximo va a ser 31,8 y lo tenemos coloreado de blanco, y el valor mínimo es 6,2 y está coloreado de azul. Entonces, lo que hago primero es esa resta. Si yo resto 31,8 menos 6,2, me va a dar 25,6 y ya tengo el valor del rango. Entonces, si me preguntan cuál es el rango, 25,6. Para hallar el número de clases, yo les había dicho que teníamos que hallar la raíz cuadrada de la cantidad de datos. Como en este caso la cantidad de datos es 80, ¿sí? Entonces yo voy a hallar la raíz de 80. La raíz de 80 nos va a dar 8,944 y varios números más, pero lo que yo tengo que hacer en el número de clases es dejar un valor que no tenga decimales, o sea que lo que tengo que hacer es aproximar. Como tengo 8,944, el número que sigue de la coma es 9, o sea es mayor que 5, entonces lo voy a aproximar al siguiente número entero, que sería 9, y ahí ya tendría mi número de clases. Ahora, lo que tenemos que hacer es hallar la amplitud del intervalo. Para la amplitud del intervalo, entonces debo dividir el rango entre el número de clases. Entonces ya habíamos dicho que el rango era 25,6 y dividido entre el número de clases, o sea, 9. Y 25,6 dividido 9 me va a dar 2,844 y lo tengo que aproximar. Como el número que sigue después de la coma es mayor que 5 porque es 8, entonces yo lo voy a aproximar al siguiente número entero, que sería 3. Entonces esa sería la primer parte. Luego, lo que tengo que yo hacer es formar mis intervalos. Entonces lo que voy a hacer es coger el dato menor. ¿Cuál es el dato menor? 6,2. Y a ese 6,2 le debo sumar la amplitud del intervalo, que en este caso es 3. Entonces 6,2 más 3 me da 9,2. Quiere decir que mi primer intervalo va a ir de 6,2 a 9,2. El segundo intervalo, entonces va a ir como ya tengo 9,2, ¿cierto? ¿Cuál es el número que sigue después de 9,2? 9,3. Entonces ese es el que va a iniciar el siguiente intervalo y le voy a sumar la amplitud del intervalo, que es 3. Entonces 9,3 más 3 me da 12,3. El segundo intervalo estaría de 9,3 a 12,3. Luego, lo que hago es el número que sigue después del resultado anterior. Entonces, para el tercer intervalo, de 12,3, ¿cuál es el número que sigue? 12,4. Entonces, 12,4 le sumamos 3, que es la amplitud del intervalo, nos da 15,4.
y entonces el tercer intervalo va a corresponder a los números que estén entre 12,4 y entre 15,4, incluyendo a 12,4 y a 15,4. El siguiente intervalo, el cuarto intervalo, entonces va a ser desde 15,5, le sumamos la amplitud del intervalo que es 3 y nos da 18,5. Entonces va a estar entre 15,5 y los números que están entre 18,5. El siguiente intervalo, el quinto intervalo sería de 18,6, sumamos amplitud 21,6. El siguiente de 21,7, sumamos amplitud, nos da 24,7. El séptimo intervalo de 24,8 sumamos amplitud, nos da 27,8. El siguiente intervalo de 27,9 más la amplitud del intervalo me va a dar 30,9. Y como el número que le sigue a 30,9 para el noveno intervalo va a ser 31, le sumo 3, que es la amplitud del intervalo, entonces me va a quedar en de 31 a 34, los números que estén entre 31 y 34. Listo, lo que voy a hacer ahora es realizar mi tabla de frecuencias. Entonces vamos a copiar hasta ahí un momentico. Bueno, entonces vamos a iniciar haciendo las columnas de cada una de nuestra tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias sí va a tener título porque nos dieron un problema estadístico ya que se hizo. Entonces la tabla de frecuencias se va a llamar emisión diaria en toneladas de óxido de azufre de una planta industrial. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a ubicar es la K, que es la cantidad de intervalos, la columna de los intervalos, la columna de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa absoluta, de la frecuencia porcentual y de la marca de clase. Ahora sí vamos a empezar a llenar nuestra tabla. Entonces resulta que me decían anteriormente que los intervalos iban a ser 9, ¿cierto? Entonces voy a numerar del 1 al 9. Listo, ahora vamos con los intervalos. Entonces me dicen que el primer intervalo quedamos en que era de 6,2 a 9,2. Entonces vamos a mirar qué datos están entre 6,2 y 9,2. Los datos que están entre 6,2 y 9,2, entonces yo los pinté de color azul para que me quede más fácil ordenarlos en la tabla de frecuencias. Entonces, en la primer fila, uno de los datos que está entre 6,2 y 9,2 es 9,0, ¿cierto? En la siguiente fila está 6,2 y después sigue el dato 7,7 que está entre 6,2 y 9,2 y el dato 8,3 que está entre 6,2 y 9,2. Entonces lo que yo hago es contar cuántas veces coloreé el color azul. Entonces en este caso lo coloreé 4 veces. Como lo coloreé 4 veces, entonces lo que voy a hacer es que en mi frecuencia, ¿cierto? En la F minúscula, voy a escribir el número 4 porque lo coloreé 4 veces, ¿cierto? Luego vamos a mirar cuántos datos hay entre 9,3 y 12,3. Entonces los datos que hallé entre 9,3 y 12,3 los coloreamos de verde. Entonces está 11,2, 9,8, 11, 12,3, 11,8, 9,4, 10,5 y 10,7. Entonces lo que hago es que cuento cuántos cuadritos coloreé de ese número, entre esos dos números. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces en mi tabla de frecuencias ubico en la frecuencia, o sea en la F minúscula, que de 9,3 a 12,3 hay 8 datos. Ahora voy a mirar el intervalo de los números que están entre 15,5 y 18,5. Entonces voy nuevamente a mi tabla que me dieron de los datos recogidos y cuento cuántos datos hay de 15,5 a 18,5. Entonces eso los coloreamos de amarillo. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Entonces está 15,8, 17,3, 17,5 y así sucesivamente. Entonces vamos a contar cuántos cuadritos amarillos hay. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y ese es el número que voy a ubicar en mi tabla de frecuencias. Y en la F minúscula, entonces voy a escribir 17, ¿cierto? Ahora vamos a ver cuántos datos hay entre 18,6 y 21,5. Entonces me devuelvo nuevamente a mi tabla de datos recogidos. Entonces los datos que están entre 18,6 y 21,6 los coloreamos de morado. Entonces vamos a contar cuántos cuadraditos morados hay. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ese es el número que voy a poner en mi tabla de frecuencias. Y en mi tabla de frecuencias, entonces en la F minúscula, voy a poner en el intervalo de 18,6 a 21,6 que hay 16 días en que se recogió esa cantidad de toneladas. Y voy a hacer lo mismo con cada uno de los siguientes intervalos hasta llegar al intervalo 31,34. Como se pueden dar cuenta, es más fácil si uno colorea cada uno de los datos correspondientes de un color diferente. ¿Listo, chicos? Entonces ustedes van a hacer el ejercicio. Listo. Después de eso, entonces vamos a seguir en nuestra tabla de frecuencias. Recuerden que la frecuencia absoluta, porque ya tenemos la K, los intervalos, la F minúscula, ahora vamos con la frecuencia absoluta, acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, recuerden que se halla dejando el primer dato de la frecuencia absoluta y sumando el de abajo. Entonces 4 más 8 me da 12, 12 más 9, 21, 21 más 17, 38, 38 más 16, 54, 54 más 14, 68, 68 más 8, 76, 76 más 3, 79 y 79 más 1, 80. ¿Listo? Entonces el resto de la tabla yo sé que ya la saben hacer, pero pues vuelvo y repito por si algo se nos quedó en el camino. Antes de seguir, recuerden que en la F minúscula, en el total nos debe dar la cantidad de datos de los que encuestamos, ¿cierto? De los días que recogimos la emisión diaria. Entonces hay que tener eso en cuenta de que nos debe dar el total, la cantidad de datos. Listo, luego tenemos que hacer la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa es la F mayúscula. Para la frecuencia relativa, entonces debemos dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Entonces del primer intervalo, entonces dividir 4 entre 80 y 4 dividido 80 me da 0,5. Para el siguiente dato, 8 dividido 80 me da 0,1, 9 dividido 80, 0,1125, 17 dividido 80, 0,2125, 16 dividido 80 me da 0,2, 14 dividido 80 me da 0,175, 8 dividido 80 me da 0,1, 3 dividido 80 me da 0,0375 y 1 dividido 80 me da 0,0175. Y que la suma de todos los datos de la frecuencia relativa me tiene que dar 1. Recuerde que no nos puede dar más. Listo. Para la frecuencia relativa absoluta, entonces hago lo mismo. Dejo el primer dato anterior, que es 0,05, y a ese le sumo el dato de abajo de la frecuencia relativa. Quiero decir, 0,05 más 0,1 me da 0,15 y ese es el que voy a escribir. 0,15 más 0,1125 me da 0,2625. 0,2625 más 0,2125 me da 0,475. 0,475 más 0,2 me da 0,675. 0,675 más 0,175 me da 0,85, 0,85 más 0,1 me da 0,95, 0,95 más 0,375 me da 0,9875 y 0,9875 más 0,0125 me da 1 y la última casillita queda sola. Recuerden que todas las acumuladas me tienen que dar el total anterior.
Listo, para hallar la frecuencia porcentual, entonces debo multiplicar la frecuencia relativa, que en este caso es la F mayúscula, por 100. Entonces en el primer intervalo es 0,05%, me da 5%, 0,1% me da 10%, 0,1125% me da 11,25%, 0,2125% me da 21,25%, 0,2% me da 20%, 0,175% me da 17,5%, 0,1% me da 10%, 0,0375 me da 3,75% y 0,0125% me da 1,25%, y que la suma de toda la columna de la frecuencia porcentual me debe dar 100%. Listo. Y por último tenemos la marca de clase. Entonces la marca de clase, recuerden que es sumar los dos números del intervalo, en este caso 6,2 más 9,2, y dividirlo entre 2. Entonces 6,2 más 9,2 dividido 2 me da 7,7. 9,3 más 12,3 dividido 2 me da 10,8, 12,4 más 15,4 dividido 2 me da 13,9, 15,5 más 18,5 dividido 2 me da 17, 18,6 más 21,6 dividido 2 me da 20,1, 21,7 más 24,7 dividido 2 me da 23,2, 24,8 más 27,8 dividido 2 me da 26,5, 27,9 más 30,9 dividido 2 me da 29,4 y 31 más 34 dividido 2 me da 32,5 y ya tengo mi marca de clase. Y así damos como finalizada la tabla de frecuencias. Entonces, chicos, vamos a dar inicio ahora a realizar los diagramas estadísticos. Bueno, mis niños, ahora quiero que realicemos nuestra pausa activa con toda la actitud. Primero, nos vamos a parar sobre la punta de nuestros pies y luego sobre nuestros talones 5 segundos. Repetimos la rutina. 1, 2, 3, 4, 5. Talones. 1, 2, 3, 4, 5. Puntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Talones. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuestro ejercicio número 2. Entonces vamos a seguir moviendo nuestro cuerpo para las caderas. Vamos a iniciar. Caderas hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Cadera hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente ejercicio, ejercicio número 3. Vamos a nuestros hombros, a mover nuestros hombros. Entonces vamos primero hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a nuestro ejercicio número 4. Vamos a afianzar nuestros bracitos. Entonces, arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas son nuestras pausas activas. Ahora vamos a retomar nuestra clase. Muchas gracias. El primer diagrama estadístico que vamos a realizar va a ser el diagrama de barras. Para él vamos a necesitar de la tabla de frecuencias las dos columnas de intervalos y de frecuencia acumulada. Entonces, como nos dijeron que habían 4 datos de 6,2 a 9,2, es lo que yo voy a ubicar en mi diagrama de barras, ¿sí? Entonces recuerden que abajo voy a poner la variable y en el eje vertical vamos a poner la cantidad de veces que se recogió esta información. Entonces, como les decía, si ven que están con el mismo color que lo hemos hecho desde el principio, desde que recogimos los datos hasta que armamos la tabla de frecuencias y ahora el diagrama de barras. Entonces nuestra barrita del intervalo 1 está de color azul.
8 datos de 9,3 a 12,3 está con verde. Fluorescente 12,4 a 15,4 está 9 veces, o sea, se recogió 9 veces esa cantidad de datos entre el intervalo. Luego está la cantidad de veces del intervalo 15,5 a 18,5, que sería que está 17 veces. Entonces ubico mi barra como lo vemos en la gráfica. Entonces así se realiza el diagrama de barras. Lo que hago después es hacer el histograma, y para el histograma el histograma se parece mucho al diagrama de barras, ¿sí? Pero el histograma tiene todas nuestras barras pegaditas, ¿listo? Entonces esa es como la diferencia, pero de la misma manera sigue siendo siempre el mismo color para la barra de cada uno de los intervalos, ¿sí? Entonces si ven que en el diagrama anterior de barras hicimos la primer barrita azul, en la primer barrita del histograma también debe ir azul, ¿sí? Porque ese fue como el error que vimos en algunas actividades que hicimos de evidencia de la clase pasada. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengan eso en cuenta. Ahora vamos, y si se dan cuenta también, los diagramas tienen su título de la tabla de frecuencias. Este también siempre debe ir. ¿Listo, chicos? Luego lo que hacemos es hacer el polígono de frecuencias. Recuerden que el polígono de frecuencias también se hace con la columna de intervalos y de la frecuencia acumulada. Entonces es lo mismo que el diagrama de barras y el histograma, pero ahora uniendo los puntos con una línea, ¿sí? Si se dan cuenta, siempre va en la mitad de la barra anterior que yo hice en el diagrama de barras. Entonces, así como lo vemos en la gráfica, nuevamente de 6,2 a 9,2, entonces recogimos 4 datos entre esos datos y así sucesivamente hasta llegar de 31 a 34 se recogió solo un dato y ese es el que ubico en el polígono de frecuencias. ¿Listo, chicos? Y ahora vamos a iniciar a hacer uno de los más difíciles, que es el diagrama circular. Bueno, chicos, entonces para el diagrama circular, como lo veníamos viendo durante el video, entonces vamos a utilizar los datos de la tabla de frecuencias. Vamos a necesitar la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y la fórmula del diagrama circular, que es 360 grados por la frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar la fórmula para poder hallar los grados que necesitamos en nuestro transportador para hacer el diagrama circular. Entonces, en el primer intervalo me dice que la fórmula es 360, ese 360 yo no lo puedo cambiar, por la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa de nuestro primer intervalo? 0,05. Listo. 0,05. Ese es el valor que voy a poner ahí. Y cojo mi calculadora y hago el cálculo. 360 por 0,05 y esto me da 18. Listo. Como me da 18, pero estos son grados, entonces el resultado debe ser 18 grados. Y así sucesivamente vamos a reemplazar con cada una de las frecuencias relativas de nuestros intervalos. Entonces, como se dan cuenta, ya completamos la tabla, pero entonces voy a explicarles, ¿no? Entonces, para el segundo intervalo lo mismo, 360 grados. Ustedes se preguntarán que por qué 360 grados. Pero resulta que el transportador en total tiene 360 grados, ¿sí? Entonces, por eso es que se debe reemplazar por ese dato. Y la frecuencia relativa, entonces nuestro primer intervalo es 0,5 la frecuencia relativa y al multiplicar 360 por 0,5 me va a dar 18 grados. Al multiplicar 360 por 0,1, que es la frecuencia relativa del segundo intervalo, me va a dar 36 grados. Al multiplicar 360 por 0,1125 en mi tercer intervalo me va a dar 40,5 grados. En nuestro cuarto intervalo, multiplicar 360 grados por 0,2125 me va a dar 76,5 grados. En el quinto intervalo,
Para multiplicar 360 por 0,2, que es la frecuencia relativa del intervalo 5, me va a dar 72 grados. En el intervalo 6, 360 por 0,175 me va a dar 63 grados. Recuerden que todas estas multiplicaciones sí las pueden hacer en la calculadora porque dijimos que en estadística sí la podíamos usar. Acá nuevamente se repite el de 0,1 de frecuencia relativa, entonces en el séptimo intervalo 360 grados por 0,1 me va a dar 36 grados. En el octavo intervalo 360 grados por 0,0375 me va a dar 13,5 grados. Y en el noveno intervalo, noveno porque eran 9 intervalos, ¿no? 360 por 0,125 me va a dar 4,5 grados. Resulta que para yo saber si esto sí me va a quedar bien en el diagrama circular, tengo que sumar todos los resultados. Y si el resultado me da 360, está bien. Si no, hay algún error. Entonces vamos a mirar. 18 más 36 más 40,5. Recuerden que las comas van debajo de las comas. 76,5, eso lo aprendimos por allá en quinto. Más 72 más 63 más 36 más 13,5 más 4,5. Lo voy a hacer hasta ahí. Entonces vamos a sumar. ¿Listo? 5 más 5, 10 más 5, 15 más 5, 20. Llevo 2. 2 más 8, 10 más 6, 16. Más 6, 22. Más 2, 24. Más 3, 27. Más 6, 33. 36. 40. Llevo 4, ¿cierto? Y como ahí va la coma, bajo la coma. Discúlpenme que me faltó eso. 4 más 1, 5, más 3, 8, más 4, 12, más 7, 19, más 7, 26, más 6, 32, más 3, 35 y 1, 36. ¿Me dio 360 grados? ¿Sí? Listo, entonces ya puedo hacer mi diagrama circular. Entonces eso lo vamos a borrar, o si ustedes quieren me lo dejan en sus cuadernos y vamos ahora sí a realizar el diagrama circular. Entonces para realizar nuestro diagrama circular dijimos que vamos a usar el transportador. Entonces lo primero que voy a hacer es trazar la circunferencia del transportador. ¿Listo? Listo, ya tengo la circunferencia, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es coger un punto cero. Entonces si tú ubicas así tu transportador, recuerden que el transportador nunca tiene derecho. Tú puedes tomar los grados como quieras, desde que siempre empieces desde 0 o desde 90 o de cualquier número exacto. Entonces yo voy a iniciar acá y voy a poner que mi primer lineecita va a estar acá. Y me dice que en el primero tome 18 grados, entonces yo voy a ir 10 y 8 rayitas. Entonces 10, 15, 16, 17 y 18. Y ahí va a quedar mi primer porción del diagrama circular. Me dicen que el segundo es de 36 grados, pero yo no lo voy a tomar desde la primera rayita que hice, sino desde donde me quedo. Entonces lo que voy a hacer es girar el transportador hasta ahí y tomar ahora desde ahí 36 grados. Entonces 10, 20, 30 y 6 rayitas. Y ahí quedaría 36 grados. Entonces acá, si algo para que no se pierdan, van escribiendo ahí, pero en lápiz para después borrar. Me dice que mi otra porción va a tener 40,5 grados. Entonces yo le voy a dar el 0 a la línea donde me quedó y desde esa línea parto a tomar 40,5 grados. Entonces 10, 20, 30, 40,5 grados. ¿Sí? Después,
Me dicen que es 76,5 grados, entonces lo que yo hago es, espérenme, 10, 20, 30, 40,5 grados. Listo. Ahora vamos a 76,5. Entonces cojo acá 0 y trazo 76,5. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. A la mitad 75. Una rayita 76 y la mitad entre las dos rayitas sería 76,5. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 76,5. Aquí estaría ubicado. Listo. Ahorita volvemos a trazar la circunferencia. Me dice que el siguiente es de 72 grados, entonces yo pongo 0. ¿En dónde me quedo? Y tomo 72 grados. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y dos rayitas, 72 grados. El siguiente, 63 grados. 0, 0, 63. Ah, bueno, este era de 72 grados, este de 76,5 grados y este de 63 grados. Ah, no, de 40,5 grados. Listo. Vamos en 72, ahora 63. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 3 rayitas, quedaría 63 grados. El siguiente es de 36 grados, entonces voy a donde quedé y tomo 36. 10, 20, 30 y 6 rayitas. 36 grados. El siguiente de 13,5. Entonces voy acá a la rayita. 10, 11, 12, 13,5. Ahí quedaría. Y el último es de 4,5 grados. Vamos a ver. Entonces, 4,5 grados es contar 4 rayitas y media. ¿Sí? Desde donde quedó. Entonces, 1, 2, 3, 4,5 y me tiene que coincidir con el que inicié de 18 grados. Después de que ya tengo todo, pues lo que voy a hacer otra vez es repasar la circunferencia. Listo. Entonces, voy a tomar el punto centro de mi circunferencia, que sería acá. Y lo que hago es que del punto voy a trazar líneas hasta cada uno de los ejes que me quedaron. Entonces, este, todo al centro. 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 Listo. Ya tengo mi diagrama circular. Sí, lo que hago después ya es borrar todas las linecitas de afuera. Sí. Vamos a reparar un poquito el círculo, la circunferencia. Listo. Entonces, ya está ahí, ya tengo todas mis porciones. Ahora ¿qué números debo dejar yo en el diagrama circular? Entonces los números que yo debo dejar son los porcentajes. Entonces recuerden, ahora vamos a ir, ahí se las voy a poner de todas maneras en el video, la tabla donde va a ir el intervalo, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Entonces,
La frecuencia porcentual de el primer intervalo es 5%. Entonces, donde yo hallé este grado, 18 grados acá, lo borro y ahí lo que voy a poner, 5%. Lo puedo hacer o por dentro o por fuera, no hay ningún problema. Donde tomé 36 grados, entonces es 10%. Entonces ahí va a ir 10%. En el siguiente, en 40,5, el porcentaje es 11,25, ¿sí? Entonces voy a hacerlo por acá. 11,25 me dio el porcentaje. Pero en el diagrama circular no van números decimales, entonces lo que yo voy a hacer es aproximar. Como después del 11 de la coma hay un 2, entonces yo dejo el número que está. En ese caso, este es 11%. ¿Sí? Ahora el 76,5. ¿Cuál era la frecuencia porcentual? 21,25. Entonces, 21,25%. ¿A qué lo aproximo? A 21, muy bien. ¿Sí? A 21%. Entonces, ese es el número que va a ir. ¿Listo? En el de 72 grados, la frecuencia porcentual era 20%. Entonces, no tiene problema. 20%. Y borro. En el de 63 grados, ¿cuál es la frecuencia porcentual? 17,5%. Tengo que aproximarlo. Recuerden que la de aproximación es así. Entonces, como el número después de la coma es 5 o mayor que 5, ¿cierto? Entonces lo aproximo al siguiente número entero. ¿Cuál sería el siguiente número entero? 18. Y aquí iría 18% y ya puedo borrar. Luego en el de 36 grados es 10%. En el de 13,5 grados era 3,75%. Como el número que le sigue a la coma es mayor que 5, mayor o igual a 5, entonces lo aproximo a 4. Entonces acá iría 4%. Y en el último, en la última porción de mi torta, es 4,5 grados, que no los había escrito, y la frecuencia porcentual es 1,25. 1,25%. ¿A cuánto lo aproximo? ¿Quedan 1 o lo subimos a 2? Quedan 1, muy bien. Entonces, esta porción pertenece al 1% de todo el 100% del diagrama circular. Y esa sería cómo se hace realmente el diagrama circular y cómo lo vamos a iniciar a hacer desde el día de hoy. Otra cosa que vi dentro de algunas actividades y evidencias que ustedes me enviaron, resulta que cuando yo voy a dar el ejemplo, el del 5% corresponde al primer intervalo, ¿cierto? Y ese en el diagrama de barras yo lo coloreé de azul. ¿De qué color debo colorear la porción? De azul. Entonces todo lo que corresponda al primer intervalo en todos los gráficos va a ir de azul, ¿sí? Y así sucesivamente al color que yo le di en el primer diagrama, que se supone que el que uno hace es el diagrama de barras. Todos los diagramas de ahí en adelante deben ir con el mismo color, depende de su intervalo. ¿Listo, chicos? Entonces esta era la explicación para el diagrama circular. Por favor háganlo bien en sus cuadernos. A continuación vamos a dejar una actividad y gracias, chicos, por su atención. Aparte de esto, yo sé que me van a preguntar, profe, ¿y esto toca copiarlo? Todo el ejercicio que hicimos, su merced es el dueño de su cuaderno, tú verás si lo copias. Si no lo copias, entonces pues que el ejercicio te quede bien. Ya es a disponibilidad de cada uno de ustedes. Gracias, chicos. Ahora vamos con la actividad.